¿Por qué el Departamento de Estado publicó este voluminoso informe de 100 páginas titulado Cuba, la capital del comunismo en el siglo XXI, donde el secretario de Estado y la administración del presidente Donald Trump reflejan el peligro de Cuba para los Estados Unidos y cómo la dictadura cubana se ha convertido en el imperio del espionaje? ¿Por qué lo publican ahora? Bueno, esa fue una pregunta que le hice directamente a un ex agente de la inteligencia cubana, un hombre que ha colaborado con las instituciones de inteligencia de los Estados Unidos desde que a principios de los años 90, específicamente en 1994, escapó de Cuba. Y me refiero al ex agente de la inteligencia cubana, José Pepe Cohen, con quien conversé sobre el espionaje cubano, sobre cómo la dictadura cubana ha dedicado miles de millones de dólares para entrenar a sus agentes y para propagar la ideología comunista. Con Pepe estuve conversando y aquí está lo que hablamos sobre la influencia maligna de Cuba, del por qué Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y por qué este informe es demoledor, pero por sobre todas las cosas, ¿por qué lo hace el Departamento de Estado? ¿Tú Escucha. relacionas esto con el discurso que hizo hace apenas una semana Marco Rubio en esta conferencia con los 66 representantes de los países con relación a la seguridad? Tú te habrás dado cuenta de que aquello fue una explicación filosófica del comunismo como mal de la humanidad, y ahora nada más y nada menos están nombrando, que era lo que tenían que haber hecho toda la vida, pero con la seriedad con lo que ha tomado esta administración, en particular Trump y Marco Rubio, decir que Cuba es la capital del comunismo del siglo XXI, es decir que tú y yo y todas las personas vivas vamos a vivir el final de ese Escuche. régimen. Esa es mi interpretación. Es un expediente que se viene armando desde enero, y creo que desde antes había que terminar primero con Venezuela, que ya ahora está en un proceso de democratización, de transición. Pero inevitablemente, si te das cuenta, Benítez, todos los días hay una noticia respecto a Cuba. Todos los días hay una sanción, todos los días hay algo de qué hablar. Y este informe es lo más demoledor que yo he escuchado, porque aunque todos, y yo fui testigo, yo te puedo explicar exactamente cómo ha ocurrido eso, porque a mí me tocó estudiar, trabajar e informar desde hace 30 años al gobierno de Estados Unidos cómo era todo eso. ¿Ok? Cómo funciona operativamente el servicio de inteligencia para desarrollar actividades hostiles y al servicio de todos los enemigos de Estados Unidos. Entonces, si eso se ha puesto en este informe y se ha dedicado dinero para investigar, organizar, administrar, date cuenta que si empiezas a leer el informe, lo primero que comienza el informe es diciendo lo que le escribió Fidel Castro a Celia Sánchez en el año 58 en la sierra, diciéndole: después que yo termine esta guerra de guerrilla, dedicaré toda mi vida para que los Estados Unidos paguen y todo lo que han hecho, según él, en contra de Cuba. Fidel era un hombre obsesionado con esa idea, y entonces convirtió todo el servicio diplomático al servicio de la inteligencia. Todas las embajadas en el mundo son centros legales de servicio de inteligencia cubano, y todos los enemigos de Estados Unidos hacen uso de Cuba, consciente por el régimen de Cuba, para hacerle daño a Estados Unidos. Aquí estábamos conversando con el ex agente de inteligencia, José Pepe Cohen, analista de inteligencia, trabajó para la inteligencia cubana. Al llegar a los Estados Unidos ha colaborado con las agencias de inteligencia norteamericanas y se ha puesto al servicio de ellas, donde nos asegura, es un expediente que se está armando contra la dictadura. Nosotros, esto significa que vamos a ver el fin del régimen de La Habana, pero vamos a seguir escuchando. Gobiernos en Estados Unidos y las agencias especiales nunca han tomado tan en serio el grave
las graves consecuencias que ha causado el servicio de inteligencia a la estabilidad y la democracia de Estados Unidos. Son 67 años creando brigadas, creando agentura, penetrando las entidades y los centros tecnológicos de Estados Unidos. Y no solamente eso, porque hay una parte secreta, que son los agentes secretos, pero están toda esta gente, los Black Lives Matters y todas las demás, Code Pink y toda esa gente que mantiene relaciones con Cuba, se entrenan en Cuba, se ideologizan en Cuba, se radicalizan en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Que por primera vez, Cuba no puede borrar esta historia, eso está ahí, eso es un expediente, eso está acumulado, y Cuba no puede borrar con un diálogo con el nieto de Raúl Castro lo que ha representado Cuba en términos de hostilidad hacia Estados Unidos. Y yo creo que están determinados a cambiar esa realidad. Pero claro que sí, que esto desde Aspiaga en el año creo que 87, yo vine en el 94, pues yo fui testigo de eso. Yo creo que tú también, en aquella famosa serie de En Silencio ha tenido que ser, y aquella mística que se creó alrededor de los oficiales de la inteligencia y la contrainteligencia en Cuba. Todo esto tiene que ver con la capacidad que ha tenido el régimen de influir en la mayor cantidad de resentidos sociales en Estados Unidos. Pepe, como analista de inteligencia que eres, ¿qué crees que puede venir después de esto? Escuchen esto. El derrocamiento del régimen. Yo sí no tengo pena en decirlo, yo sé que llevamos 67 años esperando, la gente está escéptica. Yo te digo a ti que esto no se hace por gusto. Esto forma parte del seguimiento de un expediente y es inevitable el cambio de régimen en Cuba. ¿Cómo va a ocurrir? Ya yo no te podría decir, porque eso lo manejan, imagínate tú, a las más altas instancias. ¿Ok? Pero está el gobierno actual de Estados Unidos está determinado. Por eso incluso Cuba está haciendo un trabajo de proselitismo para preparar a estas fuerzas de izquierda radicales para que reaccionen, fíjate dónde llega todo esto, ante una posible intervención en Cuba. Y yo te voy a decir algo, Daniel, en Cuba existía un plan de tiempo de guerra y el plan de tiempo de guerra contemplaba que los agentes en Estados Unidos y sus secuaces tenían que estar dispuestos en aquella época, ¿verdad?, a hacer actividades terroristas en las calles de Estados Unidos, como derrumbar una torre eléctrica, como tirar cócteles Molotov, como atentar contra el metro de New York, porque Cuba tiene agentes y colaboradores, diría yo, en donde menos tú te imaginas. Ahí está la respuesta de Pepe Cohen como analista, de José Cohen, a quien le agradezco siempre el tiempo que nos dedica para ayudarnos a entender lo que muchas veces uno no ve a simple vista porque no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia. Este es un analista de inteligencia que nos explica, y yo me quedo con lo que aquí lo apuntaba, es un expediente que se está armando, no se hace por gusto, no se dedica tiempo, no se dedica recursos, no se dedica personal para hacer esto si no cumples con un objetivo.